Bienvenidos a la trama del saber. Aquí cada día desenterramos verdades que pocos se atreven a contar. No dejes que el misterio termine aquí. Inscríbete ahora y deja tu like. Cuéntanos desde dónde nos acompañas y qué oscuro secreto anhelas que revelemos. Ahora imaginen un monarca que se creyó el sol, que subyugó a una nación entera bajo su voluntad y transformó el esplendor en una obsesión inigualable. Pero este mismo rey, símbolo de la gloria absoluta, vería su cuerpo marchitarse en una vejez implacable, y su linaje, consumido por una serie de tragedias que lo dejarían solo, rodeado por el eco de una grandeza vacía. ¿Qué horror más profundo puede haber que ver cómo el poder ilimitado devora a un hombre, cómo la gloria se desintegra en el dolor y cómo un reinado se pudre desde sus cimientos financieros? Si esta narración del apodrecimiento de una dinastía y del ocaso de un rey divino les estremece tanto como a nosotros, prepárense para la historia de Luis XIV de Francia, el Rey Sol, el rey consumido por la gloria, la tragedia oculta de Luis XIV, el monarca Sol. Durante el siglo XVII, la Francia de Luis XIV no era simplemente una nación, era la potencia más formidable de Europa, una brillante manifestación de la grandeza, y el propio Luis XIV era su magnífica fachada pública. Parecía predestinado para el trabajo, pues su reinado se extendería por 72 años, el más largo de cualquier rey en la historia, eclipsando incluso a monarcas legendarios. Desde temprana edad fue comparado con el mítico Apolo, el dios Sol, y popularmente conocido como Le Roi Soleil. Era una necesidad absoluta para él estar constantemente en situación de deslumbrar a sus contemporáneos, de proyectar una imagen de magnificencia inigualable, un espectáculo constante para su corte y para el mundo. Los primeros años de vida de Luis XIII y Ana de Austria, los padres de Luis XIV, estuvieron marcados por la intriga y la búsqueda de la estabilidad dinástica. En 1615, 5 años después de que Ravaillac apuñalara a Enrique IV hasta la muerte, Luis XIII ascendió al trono con apenas 9 años, lo que llevó a la creación de una regencia. Su madre, María de Médici, asumió el rol de regente única. El Papa le había encomendado una misión crucial. Querida princesa, cásese con el rey de Francia y tenga buenos hijos católicos, con el fin de unir cada vez más la Francia al catolicismo. María de Médici cumplió con creces esta misión. Ella formó una base política y religiosa sólida en 1615. Aquí, su gran sueño se hizo realidad, el doble matrimonio español. Luis XIII se casó con Ana de Austria, una Habsburgo española, hija de Felipe III de España y bisnieta del emperador Carlos V. Su hermana, Isabel, se casó con el hermano de Ana, quien ascendería como Felipe IV de España en 1621. Para no perderse ni un detalle de esta trama del saber, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar una curtida. Su apoyo nos impulsa a desenterrar más verdades. El hijo de Luis XIII estaba destinado a heredar el liderazgo de los Borbones en el largo y a menudo sangriento enfrentamiento con los Habsburgo austroespañoles por el control de Europa. A pesar de que las alianzas dinásticas se forjaron a lo largo del siglo XVII para mantener la paz, incluso el doble matrimonio real entre las familias gobernantes resultó en vano. La guerra, con sus horrores y su devastación, ya se cernía sobre Francia en el año del nacimiento de Luis XIV. Ambas naciones, Francia y España, estaban exhaustas, sin dinero y deseaban la paz. Sin embargo, cada una aguardaba la mejor solución posible, un final que consolidara su poder. Nadie previó que, tras el nacimiento de un heredero de Borbón-Habsburgo, Francia permanecería en guerra con España por 2 décadas más, un conflicto que consumiría recursos y vidas,
una herida abierta en el corazón de Europa. Luis XIII, padre de Luis XIV, había esperado forjar una identidad cultural fuerte para una Francia políticamente fragmentada. Él y su primer ministro, el cardenal Armand Jean Richelieu, impusieron políticas implacables y a menudo brutales, que restringieron los derechos de la nobleza y aumentaron la centralización y la autoridad de la monarquía. Luis XIII, siguiendo el consejo de Richelieu, guió a Francia para que se distanciara lentamente de España en el tablero político europeo. En los años de 1629 y 1630, la guerra no estaba declarada abiertamente, pero los dos países claramente se oponían el uno al otro en una danza mortal de intrigas y escaramuzas. Al final de su vida, Richelieu eligió a dedo y preparó al cardenal italiano Jules Mazarin como su sucesor. Mazarin, un exdiplomático papal de gran astucia, fue instruido para promover las ambiciones de una Francia fuerte e independiente, incluso con una alianza española. El delfín Luis, futuro Luis XIV, nació en el castillo de Saint-Germain-en-Laye el 5 de septiembre de 1638. Su nacimiento fue un milagro. Se le llamó Dieu donné, que en francés significa don de Dios. Este nacimiento fue la culminación de un largo período de incertidumbre y de relaciones muy tensas entre el matrimonio real. Por 23 años, Luis XIII y Ana de Austria habían intentado tener un heredero, y el nacimiento de Luis XIV fue recibido con una euforia desmedida en la corte, garantizando la sucesión al trono, exactamente lo que necesitaban en términos políticos para iniciar sus ideas de consolidación. Richelieu murió en 1642, pocos meses antes que Luis XIII. Se dice que Luis XIV siempre supo quién era y quién debía ser. En 1643, cuando fue llamado al lecho de su padre moribundo, el rey enfermo preguntó: ¿Quién eres? El joven delfín, con menos de 5 años, respondió con la seguridad de un predestinado: Luis XIV. Su anuncio fue hecho con apenas 3 semanas de antelación. Incluso el nacimiento de Luis XIV influyó en la idea de su elección divina, pues fue el primogénito de sus padres después de tantos años de infertilidad, un verdadero milagro, un regalo especial para el pueblo de Francia. Que la historia no se apague. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. Tras la muerte de Luis XIII, el 14 de mayo de 1643, Ana de Austria se convirtió en la única regente. Sin embargo, ella inmediatamente concedió poder al antiguo primer ministro y protegido de Richelieu, el cardenal Jules Mazarin, demostrando una astucia política inesperada para quienes la creían manipulable. Para los nobles, la regencia significaba una oportunidad para recuperar el poder que Luis XIII y Richelieu les habían arrebatado. Esperaban el momento en que pudieran retomarlo, pero, sorprendentemente, la reina Ana de Austria, a quien creían favorable a sus intereses, rechazó la política del ministro Richelieu con la ayuda del cardenal Mazarin, consolidando el poder centralizado. Luis XIV subió al trono, pero no asumió personalmente el control del gobierno por largos 18 años, hasta la muerte de su primer ministro, Mazarin de 1900. Quien se cree que fue amante de Ana de Austria, asumió la responsabilidad de moldear al joven príncipe en el rey que él creía que debía ser. Desde muy joven, lo llevaba a las reuniones del consejo y lo hacía presente al recibir a diplomáticos extranjeros. Fomentaba en Luis los juegos de batalla con sus amigos y lo llevaba a las tropas para aumentar su interés en situaciones militares. A los 7 años, el niño rey ya sabía manejar un arma y pronto se convertiría en un excelente jinete como su madre. Luis fue el gran amor de la vida de Ana de Austria. Su nacimiento
garantizó su posición en Francia. Ella pasaba mucho más tiempo con su hijo de lo esperado para la mayoría de las mujeres de la corte. Sin embargo, la reina Ana prestó poca atención a su segundo hijo, Felipe, duque de Orleans, a menudo tratándolo como si fuera una niña, una preferencia que marcaría la relación entre los hermanos. El trono era considerado una propiedad familiar, un sistema basado en una concepción muy feudal, según la cual una familia, incluyendo primos y parientes, poseía propiedades, principados o reinos. Por ello, cuando María de Médici, su abuela, se había proclamado única regente, los príncipes de sangre habían rechinar los dientes, creyendo que merecían parte del poder. Luis tenía apenas 10 años cuando su país se sumió en un período tumultuoso de guerra civil llamada La Fronda, en 1648, una revuelta que afligiría a Francia por 4 años. Los historiadores han tenido dificultades para descubrir el verdadero significado de esta revuelta. Fue interpretada como los últimos temblores de todo el reino de Francia, una última reacción al absolutismo que se estaba imponiendo. La Fronda fue, en esencia, una reacción al creciente poder de dos extranjeros, el primer ministro Mazarin y la regente Ana de Austria. Ellos amenazaban con desplazar permanentemente el equilibrio de poder del Parlamento hacia la corona. Este fue un episodio dramático en la vida del joven Luis, durante el cual Ana de Austria y Mazarin estuvieron muy cerca de perder el poder. Luis lo vivió con gran intensidad. El trauma de ver a la realeza huir de París y el desorden de la guerra civil, y permanecería marcado por el recuerdo de aquellos días por toda su vida. Eso afectaría profundamente su relación con sus parientes y con la política, inculcándole una desconfianza duradera hacia la nobleza y una obsesión por la centralización del poder. Que la historia no se apague. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. Ana de Austria maniobró con extrema eficiencia. Gracias a su comportamiento y sus habilidades políticas, combinadas con los consejos astutos de Mazarin, ella demostró una obstinación inquebrantable, no soportando las muchas ofensas hechas al poder real. Mazarin tuvo que insistir aconsejándola, a veces, a fingir que estaba cediendo para fortalecer su posición para la próxima ronda. Todo esto le permitió mantener el poder de tal forma que cuando Luis XIV alcanzó la mayoría de edad, poseía ventajas poderosas para alcanzar su reinado. Él le debe esto a su madre, una mujer que a pesar de las adversidades supo preservar la autoridad real. Aunque fue un período muy aterrador para la familia real, al final, el intento de los nobles de revertir la centralización en Francia fracasó estrepitosamente. Más tarde, Luis castigaría a los nobles y a los miembros de la familia real que, según él, lo habían traicionado durante la revuelta. Luis XIII había sido alumno de Mazarin. El cardenal le enseñó que debía ser el mayor monarca de Europa. Como consecuencia, Luis tenía una visión altamente elevada de su deber, la profunda convicción de ser el ministerio de Dios en la tierra. Esto le dio aún más majestad y fuerza de voluntad para convertirse en el rey más glorioso de Europa. A principios de la década de 1650, Mazarin intensificó su tutela, con instrucciones diarias sobre asuntos nacionales y extranjeros. En los últimos años de vida de Mazarin, Luis, con edades entre los 15 y los 22 años, estaba siendo introducido diariamente en los asuntos de Estado, presidiendo reuniones del Consejo y saludando a dignatarios visitantes. La situación política entre Francia y España significaba que, durante parte de la vida de Luis, su país estaba en guerra. Consecuentemente, fue instruido sobre cómo gobernar un país que necesitaba ganar una guerra y que sufría de la falta de recursos.
Cuando Luis salía de la adolescencia, había heredado de su madre y de su padre sustituto, Mazarín, un sentido de responsabilidad ante Dios por el uso de la autoridad soberana que le fue concedida. Su destino era usar esa autoridad para convertirse en la personificación de la glorificación de Francia. A los 14 años, la imagen de Luis como el Rey Sol fue cuidadosamente cultivada. Él tenía una cualidad natural y majestuosa. En un ballet, Luis bailó el papel de Apolo, el dios del sol, una prefiguración de la figura mesiánica que él mismo construiría, la consolidación del poder y el esplendor de un reino absoluto. La guerra con España, que había comenzado en 1635, fue un conflicto prolongado y con muchos extremos, incluso tiempos de inactividad. Después de muchos años, finalmente llegó a su fin con el Tratado de los Pirineos en 1659. Este tratado exigía el matrimonio de Luis con María Teresa, hija de España, un compromiso que fue acordado y realizado en 1660 en la isla neutral de Mindersen, la isla de los Faisanes. Se decía que la mejor oportunidad para esa reconciliación era, obviamente, un matrimonio español. La experiencia de Luis XIII y Ana de Austria mostraba que esto no era una solución definitiva, pero era mejor tener las familias ligadas por la sangre que no tener ninguna conexión. Esta fue la razón por la cual esta alianza fue políticamente muy importante, porque puso fin al período de combates entre Francia y España. Luis y su nueva reina fueron recibidos por multitudes. En París, Ana de Austria y el cardenal Mazarín lograron esta misión justo a tiempo. Que la historia no se apague. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. Mazarín moriría al año siguiente en 1661, cuando Luis tenía apenas 22 años. Con la muerte de Mazarín, Luis XIV asumió el poder y trabajó para consolidarlo. Su primera acción fue castigar a la nobleza desobediente, un reflejo de su trauma durante la Fronda. Expulsó del consejo del rey a todos los miembros de la nobleza y de forma significativa no reemplazó y nunca reemplazaría a un primer ministro. Este golpe no sorprendió a la corte. Cuando Mazarín murió, era un hombre rico y le legó a Luis todo su dinero, colecciones de escultura, arte y muebles. Pero se dice que el regalo más precioso que Mazarín legó a Luis fue Jean-Baptiste Colbert. Colbert sería el principal consejero de Luis por 20 años, siguiendo el plan trazado por Richelieu para fortalecer a Francia. Colbert se convertiría en el nuevo hombre fuerte del reino, pero no como primer ministro, sino como un ministro dedicado al Estado. Él y su familia se convertirían en uno de los clanes más poderosos, recibiendo encargos importantes en la Marina Real. Asumiría el control de las finanzas, de los edificios reales y de toda la dirección económica del reino. Colbert reemplazaría al intendente de finanzas de Luis XIII, Nicolas Fouquet, a quien Luis arrestó y encarceló de por vida, un acto que mostró el poder absoluto del rey y su deseo de no tener rivales en su administración. Colbert, a pesar de su origen humilde, fue reconocido por Mazarín por su brillantez desde muy temprano. Bajo el comando de Luis XIV, se convertiría en el administrador más notable de la historia de Francia. Luis limpió la casa y consolidó su poder. Ahora, con un talentoso Colbert a su lado, estaba listo para modernizar Francia. El inicio del reinado personal de Luis estuvo marcado por una serie de reformas administrativas y fiscales. El tesoro francés estaba al borde de la bancarrota. Colbert reformó el sistema financiero, redujo la deuda nacional por medio de una tributación más eficiente. Impuestos como el aide y la douane, tasas aduaneras, la gabelle, un impuesto sobre la sal, y la taille,
el impuesto sobre la tierra, fueron optimizados. Colbert también emprendió un vigoroso programa de obras públicas e inició planes para fortalecer el comercio y las empresas. Más tarde, creó la Marina, francesa casi de la nada. Con su fuerza militar, Luis XIV suplantaría a Holanda como el eslabón de Europa con el Este. Aunque su verdadero talento era el comercio, Colbert dirigió todos los departamentos del gobierno, excepto el de guerra, y su trabajo dio frutos. De 1661 a 1671, una década después de la muerte de Mazarín y el fin de la Guerra Española, logró restablecer el equilibrio económico, doblando la recaudación nacional. En 1683, año de su muerte, los ingresos eran 4 veces mayores que los de Inglaterra y casi 10 veces mayores que los de la República de Venecia. Todo esto contrastaría con la costosa y agresiva política de guerra de Luis XIV, que se opondría definitivamente a este esfuerzo de recuperación económica, generando un apodrecimiento financiero a largo plazo que socavaría los cimientos de su reino. El Rey Sol y sus sombras. Entre la gloria pública y las pasiones secretas. El Rey Sol es conocido hasta hoy por haber sido un patrón generoso y un protector de las artes. Su primera motivación era simple: ser el monarca más poderoso de Europa y expresar esto a través de edificios, bailes, fiestas, en fin, para deslumbrar a la corte y al mundo. En 1667, Luis fundó la Academia de Ciencias y el Observatorio, creando fundaciones científicas y universidades con el fin de que sus actividades presididas por él fueran un coro de alabanza a la figura trascendente del Rey Sol. El apoyo del Rey Sol es la razón por la cual la literatura francesa clásica floreció con escritores como Molière, Jean Racine y Jean de La Fontaine, cuyas obras aún ejercen gran influencia. Las artes visuales también encontraron en Luis XIV su patrón, pues fundó y contrató varios artistas como Charles Lebrun, Pierre Mignard, Antoine Coixvox y Hyacinthe Rigaud, cuyas obras se hicieron famosas en toda Europa. En la música, compositores y músicos como Jean-Baptiste Lully, Jacques Champion de Chambonnières y François Couperin prosperaron e influenciaron a muchos otros. Que la historia no se apague. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. El arduo trabajo y la administración competente de Colbert a lo largo de la década de 1660 permitieron que Luis se alejara de la reconstrucción de Francia y se volcara al plan de retirarse al campo y reconstruir Versalles, el antiguo pabellón de caza de su padre. Colbert no lograría impedir los niveles y la velocidad sin precedentes de los gastos de Luis en las guerras y en 1900. Versalles. Tras la muerte de Colbert, no habría ningún sucesor con su misma capacidad, y el tesoro, una vez más, enfrentaría la bancarrota. Luis era un hombre saludable y robusto, con una libido igualmente saludable. Era bastante común que el rey tuviera una esposa elegida para fines políticos y una amante oficial, de su elección personal. Para complicar las cosas, Luis también era un joven devoto. Era conocedor de su teología ortodoxa conservadora, nunca dejando de observar las formas externas y tratando de no pecar. Una pregunta obvia y difícil de responder es cómo Luis concilió este choque de valores dentro de sí mismo, sus casos extramatrimoniales y su compromiso con Dios. Luis XIV confesaba sus indiscreciones cuando sus consejeros espirituales le decían que debía intentar volver a adoptar hábitos más virtuosos, pero él continuaba cediendo a su naturaleza humana. Admitir los pecados del rey era una manera de no contrariar el gran proyecto real que consistía en dar a Francia todo su esplendor y fuerza política. El hecho de tener que cumplir el papel de un casi dios creaba momentos de duda o de sentirse inadecuado en el joven rey.
La idolatría que él esperaba de los súbditos y la consecuente necesidad de reafirmación pueden proporcionar una explicación parcial para su incapacidad de resistir a los muchos avances hechos por las bellas mujeres de su corte. Durante toda su vida, su gran y única pasión juvenil fue por la adorable Marie Mancini, sobrina de Mazarin. A los 18 años, Luis se enamoró perdidamente de ella. Su madre y Mazarin prohibieron la alianza, pues la consideraban una unión sin importancia dinástica. Mazarin hizo todo lo posible por desanimarlo. En lugar de ello, se le arregló un matrimonio diplomático con la sobrina de su madre, la pequeña infanta de España, María Teresa. Con el corazón roto, Luis aceptó obedientemente casarse con la infanta en Saint-Jean-de-Luz, el 9 de junio de 1660. Él no estaba enamorado de ella, pero se sintió conmovido y halagado por el amor que ella le profesaba. A pesar de sus infidelidades y fallas como marido, Luis nunca dejó de tratar a su esposa, la reina, con cortesía y una superficial ternura. No quería parecer poco amoroso. Con el tiempo, llegó a sentirle mucho afecto. El gran delfín, Luis de Francia, el único hijo sobreviviente de Luis con María Teresa, nació al año siguiente, en 1661. Es difícil saber cuántas gestaciones tuvo María Teresa, pero se sabe que sufrió al menos 6 abortos espontáneos, un sufrimiento personal que ella llevó en silencio. En 1661, el hermano del rey, Felipe, duque de Orleans, conocido como Monsieur, se casó con Enriqueta Ana de Inglaterra. Sorprendentemente, Luis inmediatamente inició un romance con ella. Ana de Austria se sorprendió por este comportamiento. Para evitar reacciones de la reina madre, Enriqueta Ana sugirió que Luis fingiera interés en una de sus damas de compañía, para poder usar ese pretexto para mantener su relación en secreto. Esto resultó ser una pésima jugada, pues no tardó mucho en que la joven usada como disfraz acabara convirtiéndose en su amante. Enriqueta eligió a Luisa de la Vallière. La joven y virginal Luisa estaba admirada con la divinidad de su rey, pero se enamoró de él. Él, por su parte, se enamoró de sus cabellos rubios, ojos azules, palidez, timidez y de su adoración por él, y la tomó como su amante. A pesar de las múltiples infidelidades de Luis, él siempre regresaba a su esposa por la noche. Las relaciones conyugales se interrumpieron solo por un corto periodo, cuando la reina se retiró debido al romance de Luis y Luisa de la Vallière. La reina madre tuvo que intervenir antes de que la normalidad fuera restaurada. Luis prometió a su esposa que, tras cumplir los 30 años, cambiaría sus hábitos y comenzaría a actuar como un buen marido. Durante toda su vida, Luis XIV fue el hijo favorito de su madre. Es bien sabido cuánto se entristeció cuando ella murió, y es probable que este tipo de amor entre madre e hijo haya de alguna forma perjudicado su relación con María Teresa, su esposa, a quien siempre consideró menos hábil y políticamente menos brillante que su madre. Ana de Austria y la reina María Teresa se hicieron buenas amigas. Cuando Ana de Austria murió el 20 de enero de 1666, Luis perdió a su madre, de quien era muy cercano, y la reina perdió a su tía y mayor aliada en la corte. Se sabe que ambos lloraron profundamente. Luisa y Luis tuvieron 4 hijos juntos, pero solo 2 sobrevivieron. María Ana, princesa de Conti, quien fue probablemente la más bella de las hijas de Luis, y a quien él mimó terriblemente. En la época de su nacimiento, en el otoño de 1667, Luisa sufría con las noticias de nuevas infidelidades. Compartan esta historia con aquellos que ansían saber la verdad. Su apoyo hace posible la trama del saber.
La marquesa de Montespan, Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, una inteligente y ambiciosa dama de compañía de la reina, usó su amistad con Luisa de la Vallière para atraer el afecto del rey. Con Luisa embarazada de su cuarto hijo, Luis demostró ser fácilmente distraído. Athénaïs se convirtió en su nueva amante. Madame de Sévigné escribió sobre su belleza. Luis la encontró fascinante. La naturaleza recatada de Luisa y la pérdida de la juventud la volvieron pálida en comparación con la bella y osada descendiente de los Mortemart. En 1674, Mademoiselle de la Vallière aceptó el hecho de haberlo perdido. Se arrojó a los pies de la reina en público y le imploró perdón. Luego tomó el velo y entró en una orden religiosa. La marquesa de Montespan no siguió el mismo camino. En lugar de ello, invitó a Françoise d'Aubigné Scarron, más tarde Madame de Maintenon, una antigua conocida, para ocupar el cargo de gobernanta de los bastardos reales. Fue en esa época cuando el rey recompensó a la futura Madame de Maintenon por sus fieles cuidados con una gran suma de dinero. Ella compró una propiedad en Maintenon, a 40 kilómetros de Versalles, y ordenó la construcción del Château de Maintenon, asumiendo el nuevo título, Madame de Maintenon. Madame de Maintenon se convertiría en la persona de mayor influencia sobre el rey, influyendo incluso en las principales decisiones políticas que tendrían consecuencias sobre el reino durante décadas, como la revocación del Edicto de Nantes. El desinterés de Athénaïs por sus hijos obró en su contra, pues Luis amaba a sus hijos y tenía gran interés por ellos. Él encontró cautivadora la ternura maternal y las habilidades naturales de Madame de Maintenon con los niños. Ahora, Madame de Maintenon era una mujer atractiva, cuyos cabellos y ojos oscuros eran muy admirados. Su interés genuino en la salvación del rey y sus conversaciones abiertas y francas con él lo llevaron con el tiempo a valorarla como amiga y confidente. Es probable que la marquesa de Montespan percibiera que su gobernanta en ascenso social representaba una amenaza para su relación con el rey. Después de años de ataques velados a los adulterios de Luis, en 1675, la Iglesia Católica intervino directamente. Un sacerdote emboscó a la amante del rey, negándose a darle el sacramento de la penitencia durante la Semana Santa, impidiéndole recibir la Sagrada Comunión en Pascua. Luis y Athénaïs se vieron obligados a comprometerse a apagar las llamas de su atracción. En realidad, a Luis le preocupaba cómo serían juzgados sus casos extramatrimoniales por Dios. El obispo Bossuet y otros grandes predicadores de la época lo habían amonestado desde el púlpito durante años. Las lágrimas y las oraciones de su madre por su salvación 10 años antes lo atormentaban. Bossuet y Madame de Maintenon trabajaron juntos para apoyar al rey en su decisión de terminar el romance por motivos religiosos. Después de regresar de Flandes en la guerra holandesa, el rey aseguró a Bossuet que no había necesidad de preocuparse, ya que Athénaïs vivía en Clagny. Bossuet respondió, «Sí, señor, pero Dios estaría más satisfecho si Clagny estuviera a 70 leguas de Versalles». Bossuet tenía razón en preocuparse. Después de pasar un tiempo con la irresistible cortesana, predijo que Athénaïs sería un hábito difícil de abandonar. Y estaba en lo cierto. Luis pronto permitió que Athénaïs regresara a la corte, con la condición de estar siempre acompañada cuando estuviera en presencia de Luis. Su determinación no duró, y pronto volvieron a los brazos del otro. Con su fuerza y encanto, Athénaïs mantuvo cautivo al inquieto Luis por más de una década. Pero después de tantos hijos, el peso de Athénaïs se convirtió en el chismorreo de la corte. Fue entonces cuando pareció que la pasión de Luis por su amante había llegado a su fin. Él tenía 40 años. En el invierno de 1678,
Tras la guerra holandesa, la historia parecía repetirse. Aunque no era intelectual, Angélique de Fontanges, de 18 años, fue la mayor belleza que se había visto en la corte en la memoria. No tuvo dificultad en realizar su ambición de seducir al rey. Luis se acostó con ella casi de inmediato. Intentó mantenerlo en secreto de Madame de Montespan y Madame de Maintenon, pero pronto fue evidente para todos que el rey estaba completamente subyugado. En poco tiempo, ella le daba órdenes de una forma que ninguna otra se había atrevido a hacer. Rápidamente se convirtió en duquesa y amante del rey. Al principio, Madame de Montespan, no creyendo que fuera una gran rival, no hizo nada para detener a Angélique. Pero cuando se enteró de que se había convertido en duquesa, un título que ella nunca había logrado, se enfureció. Mademoiselle de Fontanges no duró mucho tiempo en las gracias de Luis, y al igual que la Vallière, fue abandonada. Luis envió a Madame de Maintenon para darle la noticia. Ella respondió: «Estuve allí durante 2 horas y pasé el tiempo tratando de persuadirla de que dejara al rey». Recuerdo que ella respondió con cierta vivacidad: «Pero, madame, usted me habla de deshacerme de una pasión como si uno se deshiciera de una camisa». Terminó muriendo a los 20 años en un convento después de un parto en 1681. Las sospechas de veneno exigieron la realización de una autopsia, pero no revelaron ningún delito. Para esta época, la serie de infidelidades de Luis era de conocimiento general. Él se estaba volviendo cada vez más consciente de su reputación social. Cuando era más joven, sus indiscreciones eran más aceptadas como coqueteos de juventud. Ahora que llegaba a la mediana edad, su apetito era visto como un vicio, disminuyendo su autoridad en la corte. A pesar de que ella era solo unos años mayor que él, mujer de origen humilde y viuda de un artista dudoso, Madame de Maintenon se estaba convirtiendo en su compañera constante para consejo, consuelo y aliento. Compartan esta historia con aquellos que ansían saber la verdad. Su apoyo hace posible la trama del saber. En 1682, Luis supuestamente renunció a sus pecados carnales y se dedicó a la reina. María Teresa se alegró mucho de tener finalmente la atención total del rey. Sin embargo, parecía que el corazón del rey permanecía en otro lugar. Cuando la corte fue a su visita anual a Fontainebleau, Madame de Maintenon también fue, a pesar de que Madame de Montespan se quedó en Versalles. Y cuando el rey fue a visitar sus regimientos en mayo de ese año, Madame de Maintenon acompañó a la reina una vez más. La alegría de la reina duró poco. Al regresar a Versalles, desarrolló un absceso debajo del brazo y murió 2 meses después, a finales de 1900, julio de 1683. Ahora, a sus 46 años, en lugar de considerar las perspectivas de una nueva alianza política que podrían significar futuras disputas familiares entre medio hermanos por el trono, Luis se casó secretamente con su mejor amiga enamorada, Madame de Maintenon. Aunque nadie sabe con certeza, es probable que haya sido una unión silenciosa, dirigida por la Iglesia y no por el Estado. Esto resolvió su problema de larga data por la salvación de su alma. Sin conferir a Françoise la posición oficial de reina de Francia, no habría más amantes. El período de aventuras amorosas había terminado. Luis ganó poco políticamente al tener a Madame de Maintenon como esposa, pero ganó una nueva autoridad religiosa en la corte y un modelo leal, muy parecido al ejemplo materno de su juventud. Tras la ceremonia secreta de matrimonio, las prácticas religiosas aumentaron. Se volvieron más rígidas en la corte con ella, y él estableció la vida doméstica virtuosa que le había sido predicada por tanto tiempo. De muchas maneras, la lenta transición del sistema feudal a un gobierno central modernizado creó un cambio significativo para muchas personas.
liberándolas de un contrato de obediencia a su señor y aumentando las oportunidades de desarrollar un comercio y salir de la pobreza. Sin embargo, mejorar la vida de sus compatriotas no fue lo que motivó a Luis. En cambio, Luis simplemente buscó aumentar su poder. Aún más que su padre, Luis XIV creía que el monarca debía tener el control exclusivo del gobierno de Francia. En el ámbito interno, Luis logró establecer y aumentar la influencia y la autoridad central de la corona a expensas de la aristocracia y también de la Iglesia. La centralización tiene mucho más que ver con la política que con las leyes. El principal motivo de la centralización fue el hecho de que Francia, en la época, no estaba unificada. Hasta la Revolución Francesa, Francia era y continuaría siendo una colcha de retazos compuesta de muchas piezas diferentes, pequeñas y grandes, territorios y privilegios de todo tipo. En ese contexto, un rey no puede tener su voluntad cumplida como le gustaría. Tuvo que respetar muchos acuerdos históricos. Es claro que él aprovecha todas las oportunidades para pellizcarlos. Colbert se concentró primero en aumentar sistemáticamente el control central de la economía y la cultura francesas. La autonomía provincial sería desafiada a continuación. Él centralizaría el poder por medio de una privación metódica de la aristocracia francesa, quitando el poder a los nobles de la provincia, la jaula de oro de Versalles y el apodrecimiento de la nobleza. La decisión de Luis de dejar el Louvre y hacer de Versalles el palacio del rey creó los primeros rumores de descontento entre la nobleza. Este cambio perturbó la vida de los nobles que disfrutaban de las ventajas de la vida en la ciudad. Solo los hombres con gran poder podrían mantener un horario que les permitiera pasar el tiempo entre Versalles y París. Pero Luis no se detuvo ahí. Inició una campaña para hacer que la nobleza del país también fuera obsoleta. Un noble del siglo XVI era muy diferente de un noble del reinado de Luis, y no era raro que un señor nunca visitara la corte. Él pasaría todo su tiempo en el campo, en su propiedad, dirigiendo los negocios en su pueblo vecino. La organización de la corte por Luis XIV fue una obra maestra de la política. Todavía había muchos vestigios del feudalismo, incluso después de los esfuerzos de Enrique IV. Luis impuso una nueva política que forzó a muchos nobles importantes a asumir la vida de cortesano. La mayor conquista de Versalles fue lograr que los nobles pasaran mejor su tiempo en la corte. Ser visto por el rey o ser dotado de menor posición en la vida de la corte, como sostener una vela o cualquier servicio doméstico similar, era mejor que tener su propio castillo. Grandes señores aceptaron convertirse en cortesanos solo para tener el honor de sostener el manto del rey o cargar su espada, pues, para participar en escenas de la vida pública, era importante ser visto. Luis continuó el trabajo para crear un estado centralizado, gobernado desde la capital, a fin de eliminar los resquicios del feudalismo que persistían en algunas partes de Francia. Si pudiera eliminar la jerarquía de poder que era la tradición del sistema feudal, vería su propio poder aumentar. Mientras tanto, cuando los señores estaban en la corte, los intendentes eran enviados a sus tierras. Luis XIV no solo triunfó con su concepción de corte, sino también con el uso de sus intendentes, más tarde llamados prefectos. Son ellos quienes realmente gobernarían los ducados y reemplazarían a los señores. Obedecían al poder real por medio de los altos funcionarios públicos como Colbert. Luis desconfiaba de todas las alianzas divididas. Incluso veía al Papa como una amenaza potencial a su soberanía. Buscó reforzar el galicanismo tradicional, una doctrina que limitaba la autoridad del Papa en Francia. Convocó una asamblea de clérigos en noviembre de 1681, que estuvo de acuerdo con la declaración del clero de Francia.
El rey tenía permiso para promulgar leyes eclesiásticas, y todas las regulaciones hechas por el Papa se consideraban inválidas en Francia sin el consentimiento del monarca. La declaración no fue aceptada por el Papa, lo que no es sorprendente, ya que la doctrina sobre la autoridad papal fue violada. El rey Luis se mudó oficialmente a Versalles con la corte real el 6 de mayo de 1682. Luis tenía varios motivos para crear este símbolo de opulencia extravagante y grandeza imponente y para cambiar la sede de la monarquía. Todos ellos le trajeron más poder. Luis veía a Versalles como un centro de poder aislado, donde impulsos de traición como la Fronda podrían ser más fácilmente reconocidos y controlados. En ese ambiente controlado, en lugar de ejercer el poder y potencialmente crear problemas, los nobles disputaban el honor de cenar en la mesa del rey o el privilegio de cargar un candelabro, para él, un apodrecimiento de su antiguo poder feudal. Mucho de lo que sabemos sobre la corte del rey Luis se lo debemos a los diarios del duque de Saint-Simon, amigo de larga data de Luis XIII y de la segunda esposa de Felipe, la duquesa de Orleans, apodada Lisolet. Ellos proporcionaron información más útil que el historiador oficial de la corte, el dramaturgo favorito de Luis, Jean Racine. La marquesa de Sévigné también fue una fuente de material interesante, una intelectual hermosa y encantadora de su época. Era frecuentemente invitada a las fiestas de Luis y escribía correspondencias muy elocuentes, pero francas, sobre los acontecimientos en la corte. La buena apariencia del rey, que había sido legendaria en su juventud, se desvaneció con la edad, pero su presencia dominante solo aumentó. Luis XIV perfeccionó el uso de la grandeza y del espectáculo en Versalles. Su defensa de esto, una vez más, revela un estilo lógico y práctico. Pero el rey no buscaba solo impresionar a sus súbditos. En esa época de la historia europea, los reyes, en general, tenían la costumbre de vaciar los cofres del Estado para construir castillos aún más grandes. Luis XIV llevó esto al extremo. La importancia de la fachada era figurativa y literal. La fachada real de Versalles, su atractivo estructural exterior, era más importante para Luis que la practicidad del diseño o la capacidad de proporcionar comodidad a sus habitantes. Se le dijo que las chimeneas humearían si la chimenea no era más alta, pero Luis prefirió enfrentarse al humo que perjudicar el orden y la simetría externas de Versalles. En el apogeo del reinado de Luis, había 10.000 habitantes en Versalles. Se necesitaba un equipo de 5.000 personas para mantenerlo. La estructura social se basaba en un sistema hereditario, desde las posiciones más altas hasta las más humildes. El gran complejo de apartamentos era esencial para la rutina de la vida en la corte, conforme a lo planeado por el rey. Todos se reunían todas las mañanas para la procesión hacia la misa y 3 veces por semana para un evento nocturno llamado el apartamento. Era una noche específica donde se asistía a obras de teatro, juegos de cartas, billar y música, muy apreciados en Versalles. El juego era una forma de mantener a los cortesanos entretenidos y felices, y también empobrecidos, ya que las apuestas eran a menudo ruinosas. Fontainebleau era la más bella de las residencias reales, y el único palacio que Luis consideraba que no requería grandes cambios arquitectónicos. Luis apreciaba los periódicos retiros de la corte en este castillo antiguo y romántico, especialmente durante las temporadas de caza. Marly, la casa de placer de Luis XIV, fue construida para que él pudiera relajarse, escapar de la vida en la corte y fingir ser un simple caballero del campo por unos días. Las formalidades eran mínimas en Marly, y los invitados eran extremadamente codiciados. Para los afortunados, Luis era un anfitrión muy generoso. Compartan esta
Historia con aquellos que ansían saber la verdad. Su apoyo hace posible la trama del saber. Es interesante notar ciertas contradicciones en el carácter del Rey Sol. Era excesivamente educado y atento a las innumerables reglas de etiqueta, pero, a veces, podía ser muy brutal con su propio pueblo, incluso encontrando placer en la humillación de otros. A primera vista, estas características parecen diferentes, pero una mirada atenta sugiere objetivos similares. Luis siempre estaba construyendo pedestales cada vez más altos, desde donde él sería visto y admirado. Se puede argumentar que las demostraciones de buena educación y los actos severos de dominación eran solo maneras diferentes de ganar respeto y mantener el control absoluto. Cuando se trataba de asuntos de Estado, Luis ponía el deber por encima de los sentimientos personales, un rasgo que se reveló con una crueldad particular. En 1679, al saber que el rey Carlos II de España estaba apto para casarse, Luis, en un movimiento para evitar que un Habsburgo austríaco asegurara la posición y ganara influencia en España, ofreció a la hija favorita de su hermano Felipe, María Luisa de Orleans, como candidata a reina. Ella era una joven adorable y quedó aterrorizada por la perspectiva. El rey Carlos II era un hombre feo, deformado y mentalmente deficiente, probablemente el resultado de la endogamia entre los Habsburgo, lo que ya hemos explorado en otras tramas. María Luisa tenía esperanzas de que su tío le permitiera casarse con su primo de primer grado, el delfín Luis, y permanecer en su tierra natal y posiblemente convertirse en reina de Francia algún día. Aunque Luis quería mucho a la hija mayor de su hermano, no consideró un matrimonio con su propio hijo como el mejor uso de su estatus para una alianza española, ya que estaba salvando a su hijo para una alianza alemana. Antes de su partida, ella le imploró que no la obligara a ir. Luis no se conmovió. Él esperaba que ella aceptara su destino y cumpliera con su deber como buena francesa. María Luisa nunca más pisó suelo francés. Se deprimió profundamente en la corte española y murió 10 años más tarde, a los 26 años, un final trágico de apodrecimiento de su espíritu y su vida. Aunque las decisiones políticas de Luis no siempre demostraban buen juicio, la imposición de deberes dinásticos a los miembros de la corte estaba claramente dentro de su autoridad y demostraba una devoción inquebrantable al Estado. Al cambiar la corte, de Versalles a Fontainebleau o Marly, o incluso en excursiones a batallas, él aumentaba las tensiones al obligar a la reina a compartir el carruaje con amantes. Forzaba a personas enfermas o embarazadas a viajar contra las órdenes de los médicos. Tenía Luis dificultad para relacionarse con el malestar de los demás debido a su imperiosidad. El rey gozaba de una salud robusta. Rara vez se enfermaba. Le gustaba estar al aire libre, incluso en el invierno más riguroso, e insistía en tener las ventanas abiertas en su carruaje, algo a lo que todos estaban sujetos. Madame de Maintenon tuvo que esconderse bajo las cobijas para calentarse, porque a él le gustaban las ventanas de la habitación abiertas en invierno. La energía de Luis permanecía intacta. En la mediana edad, conocido por su comportamiento compulsivo, mantenía un apetito gigantesco. Lise Lutz, esposa de su hermano, describió que muchas veces vio al rey devorar un faisán y una perdiz enteros, después de 4 tipos diferentes, de sopa, un plato grande de ensalada, 2 rebanadas de jamón, carne de cordero con salsa y ajo, un plato de pastel y además frutas y huevos cocidos. Ay del cortesano que intentara seguirle el ritmo. Aunque sufría de gota, lo que lo dejaba confinado a una silla de ruedas durante sus paseos diarios, continuó cazando hasta la vejez, teniendo que usar, a veces, una pequeña carroza para hacerlo.
Luis no era ignorante ni insensible, era capaz de expresar gran tristeza y empatía por los demás. Pero teniendo que mantener el papel del Rey Sol, tuvo que justificar y enfrentar una presión increíble. Luis XIV tenía un apetito por la vida y un encanto incomparable como ningún otro rey de Francia. La gloria decadente, el apodrecimiento final de un reinado y una dinastía. En la mitad de la vida y después de mucha lucha, Luis XIV resolvió el conflicto de valores que amenazaba su salvación. Logró concentrar todos los poderes, manteniendo a los nobles bajo control y alejándose de los peligros de París, pero nunca resolvería el conflicto interno entre su papel como el poderoso Rey Sol, encargado de construir y mantener la grandeza de Francia, y la culpa por el efecto de su reinado sobre el pueblo, a quien él fue encargado de proteger. El Rey Sol es conocido hasta hoy por haber sido un patrón generoso y un protector de las artes. Su primera motivación era simple: ser el monarca más poderoso de Europa y expresar esto a través de edificios, bailes, fiestas, en fin, para deslumbrar a la corte y al mundo. El apoyo del Rey Sol es la razón por la cual la literatura francesa clásica floreció con escritores como Molière, Jean Racine y Jean de La Fontaine, cuyas obras aún ejercen gran influencia. Las artes visuales también encontraron en Luis XIV su patrón, pues fundó y contrató varios artistas como Charles Le Brun, Pierre Mignard, Antoine Coixvox y Hyacinthe Rigaud, cuyas obras se hicieron famosas en toda Europa. En la música, compositores y músicos como Jean-Baptiste Lully, Jacques Champion de Chambonnières y François Couperin prosperaron e influenciaron a muchos otros. El arduo trabajo y la administración competente de Colbert a lo largo de la década de 1660 permitieron que Luis se alejara de la reconstrucción de Francia y se volcara al plan de retirarse al campo y reconstruir Versalles, el antiguo pabellón de caza de su padre. Colbert no lograría impedir los niveles y la velocidad sin precedentes de los gastos de Luis en las guerras y en Versalles. Tras la muerte de Colbert, no habría ningún sucesor con su misma capacidad, y el tesoro, una vez más, enfrentaría la bancarrota. Que la historia no se apague. Un like y una suscripción nos ayudan a seguir desvelando estas increíbles historias. El episodio final del reinado de Luis XIV, esa gloria decadente, estuvo marcado por una serie de tragedias personales que se abatieron sobre su familia, dejando un rastro de muerte y apodrecimiento en su linaje. El delfín Luis, su único hijo legítimo sobreviviente, murió en 1711. Le seguirían sus nietos, dejando solo a un joven bisnieto como heredero. La mortalidad, que tanto había desafiado en su propia vida, ahora golpeaba implacablemente a su descendencia directa, un cruel revés para el Rey Sol, cuya obsesión era la continuidad dinástica. El estado vulnerable en que dejó a sus amigos y al reino al final de su vida fue el resultado de una vida de excesos y una política de guerra constante. 1 de cada 2 años de su reinado se pasó en la guerra, un costo insostenible que al final se opondría definitivamente a ese esfuerzo de recuperación económica de Colbert y llevaría a Francia a una deuda abrumadora. Luis XIV murió el 1 de septiembre de 1715, pocos días antes de cumplir 77 años en Versalles. Su larga vida, que había sido un símbolo de poder y esplendor, terminó en una soledad y un luto profundos. Rodeado de los ecos de una grandeza vacía y de la amargura de un linaje diezmado. Su cuerpo fue, al final, víctima de la misma implacable naturaleza humana que él había intentado trascender. Los últimos años de su vida, aunque marcados por la piedad y la devoción inculcadas por Madame de Maintenon, no pudieron borrar la mancha de sus excesos ni la profunda tristeza de sus pérdidas.
El Rey Sol, que había forzado a otros a sufrir por su gloria, experimentó al final un apodrecimiento físico y emocional, un recordatorio sombrío de que ni siquiera el poder más absoluto puede desafiar las leyes de la mortalidad y el dolor.